Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berta Correa Muñoz. Soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada de la UNAD. Mi tema a desarrollar es la alimentación en México. Aunque es muy amplio el tema, encontré cuatro rubros muy importantes, que son el Estado, la antropología, la economía y la nutrición. Desarrollando estos temas es como presento mi informe. El Estado como un ente de colocación, producción, desarrollo y publicidad de productos que no son tan nutritivos. La antropología como usos y costumbres que tenemos, hábitos alimenticios que son arraigados y que no hemos podido controlar. La economía es un punto muy importante. Sabemos que en México existe pobreza y esa pobreza arrasa con la desnutrición, con problemas muy graves de enfermedades. Y bueno, no es nada nuevo saber que nuestro país pues no tiene los suficientes recursos para cubrir toda esa pobreza que existe. Y segundo, perdón, y cuarto es la nutrición. El nutriólogo, como parte importante en todo este desarrollo de la alimentación en México, juega un papel muy amplio, pero la gente no conoce ese concepto. No tenemos la cultura de atendernos y creemos que el hecho de que nos den una dieta baja en calorías, ya estamos con un nutriólogo o ya tenemos la nutrición necesaria. A veces el hacer una dieta para bajar de peso nos lleva a, si no está obviamente controlada por un especialista, nos lleva a tener desnutrición. Entonces podemos estar confundiendo los conceptos y con ello tener una serie de complicaciones pues inmensas. Estos cuatro rubros se desarrollan dentro de mi tema. Yo he podido hacer énfasis en algunos más que en otros, sin embargo los cuatro tienen la misma importancia para mí, aún siendo la nutrición mi campo en el que yo quisiera incurrir más, pero el Estado ha permitido también que empresas grandes tengan una intervención en la alimentación impresionante, tanto que hay gente que ahora antes de las campañas que se hacen ya en la escuela, la gente les permitía llevar a sus hijos con un lunch entre un pastelito de la tienda, obviamente empacado, un juguito o una lechita que contuviera inmensas cantidades de azúcares. Y esto iba generando una cadenita hasta que el Estado se dio cuenta y dijo, hey, control, en las escuelas tiene que haber alguna medida en la que podamos detener esto. Aún a pesar de que estas campañas han tenido gran éxito, porque sí se ha visto el desarrollo que se ha tenido y también se han visto los resultados, aún tenemos muchos campos que tratar. Los niños obviamente son el futuro, pero también tenemos adultos que por estrés, por complicaciones de tiempo, de distancia, vivimos en una ciudad en la que vivimos en el norte y trabajamos en el sur o viceversa. Todo eso nos lleva a no desayunar bien, a no comer bien y a no cenar bien. Terminamos teniendo en una ciudad tan grande accesos a alimentos que no son tan nutritivos como tamales, tortas, no sé, en la tienda encontramos variedad de alimentitos que nos pueden controlar el hambre o nos llenan y ya es todo lo que consumimos. En la cena es más fácil llegar a comer tal vez tacos, no sé, otro tipo de alimentos que no nos van a nutrir. Y todavía el fin de semana arrebatamos, como estamos en familia, tenemos ciertos compromisos sociales, pues comemos en desorden. Entonces esto lleva a que una semana de un mexicano en la Ciudad de México sea un tanto complicado para poderse nutrir correspondientemente. Otro punto de los que a mí me preocupan, pues son la economía. Es más fácil conseguir un taco que conseguir una manzana, pero también es más fácil, más bien, para nuestro bolsillo es más cómodo comprarnos unos tacos
que un kilo de manzana o un kilo de mangos, en fin. Si comparamos, no es tanto la alimentación que sea la correcta, sino el acceso al que tenemos. A veces solamente contamos con poco dinero y en el área en la que vivimos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco, hay taquerías en cada esquina, hay puestos en cada esquina y hay tiendas en cada esquina. Entonces esto nos permite a que podamos comernos hasta un pan y sea más económico que irnos a sentar a comer una comida corrida o llegar a casa y preparar algo que sea más nutritivo y balanceado. Y el último punto, que es la nutrición. Para mí el campo de desarrollo del nutriólogo viene a ser algo muy, muy amplio, porque desde dirigir a una clínica de salud hasta estar en casa y poder comer sanamente es una responsabilidad demasiada para el nutriólogo. Sin embargo, tiene áreas de oportunidad inmensas. La gente no conoce, no tenemos el hábito aquí en la ciudad de asistir al médico hasta que ya estamos enfermos. Entonces, el ir a un nutriólogo implica que ya tengo una enfermedad, implica que me pusieron una dieta porque me van a operar, en fin, es como que muy radical el que podamos asistir a un nutriólogo. Esto nos lleva a un desequilibrio porque no tenemos esa costumbre. Debemos hacer énfasis en que la nutrición no es nada más un campo anexo a la salud, es la salud. Y el nutriólogo tiene ahí un amplio trabajo para poder desarrollar tanto en conocimiento, tanto en aplicación de programas. Tal vez no acabe con la gente que no tiene dinero para comer sanamente, pero sí se pueden desarrollar programas junto con el Estado, obviamente, para poder apoyar a este tipo de poblaciones, porque ellos principalmente son la gente que nos representa como la desnutrición total. No quiere decir que solo la gente que no tiene dinero es desnutrida. También la gente que no consume o no tiene una alimentación balanceada tiene desnutrición. Pero esa área eh, que es la más vulnerable tiene mayores problemas y sin embargo no tiene ninguna orientación ni ninguna información. No tiene obviamente un gasto designado para comer ni para mucho menos para un médico. Entonces ahí hay un campo muy abierto, difícil de tratar, pero es parte de lo que un nutriólogo pudiera desarrollar. Cuando hablamos del Estado, no estamos culpando al Estado de que permita el desarrollo de las empresas grandes para poder ingresar productos que no son tan nutritivos ni tan balanceados, hablando de refrescos, hablando de panecillos, de harinas, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario identificar cada empresa, pero sí es necesario hacer una cultura de publicidad, por decir, en la Ciudad de México. Cada, no sé, cada medio tiene infinidad de información. Obvio, esto es parte de la economía de nuestro país, pero sí está enfocada un tanto diferente, que no ha permitido que nosotros nos olvidemos de nuestra comida equilibrada. Tenemos publicidad en la calle, tenemos publicidad en todos lados, nos bombardean diciéndonos es más rico comerte esto que aquello, ¿no? Nútrete, pero eso sí te dicen, come frutas y verduras. Ese eslogan es muy, muy ambiguo porque la gente ya nos acostumbramos a ese concepto. Y no importa si es un licor en exceso, no importa si es azúcar en exceso, no importa si es sal en exceso, pero el comer frutas y verduras ya no es tan importante para nosotros ahí. Aun que tenga la leyenda, aun que el eslogan lo diga, no es tan importante. La importancia radica en que nos están bombardeando y nosotros llegamos a un lugar en donde vemos cosas bellas, cosas bonitas, atractivas, pero ricas a nuestro paladar. Entonces es más fácil consumir eso.
A veces en el costo, pues si lo medimos, puede ser que nos afecte más. Pero de inmediatez es más rápido comprar algo así, preparado, algo ya hecho, que ir a casa y picar verdura, hacer algo de comer, balancear, que si la proteína, que si las frutas, que si las verduras, bla, 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 ¿no? Es más fácil comprar y destapar un refresco que llegar a casa y preparar una fruta, limpiarla, en fin, y preparar agua. Ese tipo de vida a nosotros nos ha ido afectando, tanto en obesidad como en desnutrición. Tenemos niveles muy altos, pero la importancia es la educación. Tenemos ese permiso del Estado de todo lo tenemos a las manos, ¿no? Es parte de nuestra vida diaria, el caminar, el escuchar, bueno, hasta a nuestra casa nos llevan los productos que a veces no debiéramos de consumir en exceso. No es que el Estado tenga la culpa, solo que la publicidad no está haciendo la correcta actividad para poder intervenir en nuestra salud. Ahora, como mexicanos, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra alimentación está basada en muchas cosas naturales por todos nuestros antecedentes históricos, pero hemos combinado y es más fácil imaginarnos que ya todo está preparado y que llegamos a comerlo. Pero como llegamos y efectivamente no está tan preparado, pues es más fácil comprar, no sé, un kilo de tortillas y queso y ya hicimos unas ricas quesadillas y ya comimos y ya no tuvimos ningún problema. Pero eso no nos va a nutrir y no balanceamos. A veces creemos que por comer una lechuga ya estamos comiendo sana. No, tenemos que identificarlo. Pero esto va a ser debido a la intervención de la nutrición en México. Los mexicanos tenemos que aprender que nuestro plan de alimentación no es el correcto, pero también tenemos que aprender que es necesario ir a un médico, evaluar nuestro nivel nutricional, evaluar nuestra forma de comer. Y cuando nosotros entendemos eso, nuestro cuerpo nos empieza a agradecer todo lo que estamos haciendo por él. Pero sobre todo, le haríamos un gran favor a nuestro país para que la alimentación en México tuviera un concepto más claro de identificación. Pudiéramos identificar en zonas específicas toda esta desnutrición, toda esta obesidad. Sin embargo, ahorita está tan dispersa y tan variada que lo que decíamos, ¿no? Antes los abuelitos decían, es que si está gordito el niño, está sano. En la actualidad, el estar gordito no significa que estés sano. Y el que estés muy delgado tampoco significa que estés muy bien o muy desnutrido. Esto va haciendo los conceptos que ya tenemos y por eso es que incluí lo que era la antropología dentro de todo esto, porque nosotros mismos hemos creado un país con usos y costumbres que nos han dañado, nos han afectado. Pero como el tema es tan amplio y tan diverso, estos 4 puntos para mí fueron importantes. La investigación de campo que realicé arrojó demasiados temas, pero los principales son que debemos llevar un plan de desarrollo para que la gente conozca la función principal del nutriólogo, identifique quién es el nutriólogo y que no se deje llevar tanto por la publicidad o por el acceso a los productos. La economía es importante, pero también tenemos que asignar mayor presupuesto a nuestra alimentación, a nuestra salud, antes que a otros rubros. Aún cuando vivimos momentos complicados, es importante designar un presupuesto necesario para poder evaluar qué tan nutridos o qué tan no nutridos estamos. La alimentación en México es un punto muy importante y ojalá en mi estudio puedan observar la relevancia que ha tenido de años atrás a la fecha, cómo hemos ido avanzando, pero también cómo hemos ido destruyendo cada uno de nuestros pilares como alimentación. En la actualidad ya no conseguimos algunos alimentos porque los hemos acabado, porque ya no los consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Nuestras raíces tienen conceptos de nutrición muy interesantes
que ojalá en algún momento podamos distribuirlas y desarrollarlas para que podamos entender cómo ha sido nuestro antes. Y ojalá este proyecto sea un parteaguas para poder iniciar muchos más temas que a mí me interesaría conocer. Agradezco mucho su atención y propongo que puedan leer todo lo que es respecto a este tema, aún en mi proyecto o en mi informe, que no es nada más en mi concepto, sino que también está basado en información que recabé, pero también en información de la web en la que yo me estuve informando sobre todo esto. Aclaro, es importante que tomemos en cuenta todos los puntos que afectan a la alimentación en México, pero también los que son buenos, porque también tenemos alimentos también tenemos conceptos de alimentos que son buenos y que no debemos dejar, pero poco a poco la información que estamos recibiendo, toda la influencia que estamos recibiendo tal vez de otros países, de la información que ya tenemos en la actualidad, nos está modificando nuestra forma de ver. Ojalá en próximos años podamos ver una disminución en esa desnutrición, en esa obesidad infantil, pero sobre todo en el área de los adultos mayores, que también son muy afectados por la desnutrición. Esto está escrito, espero que puedan darle una revisada a mi proyecto. Gracias, les agradezco mucho su atención.